Ya comienza Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal que nos acerca a las vivencias profesionales y personales de importantes referentes del derecho nacional en primera persona. Edición Los Pioneros. Hola a todos, a todas, una vez más en este encuentro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, en este ciclo de podcast que hemos denominado Procesando el Derecho. Rubens Aguirre desde la provincia del Chaco, República Argentina, y también Celeste Silva. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos a todos. En una nueva edición de Procesando el Derecho, en esta oportunidad un gran invitado, alguien que fue presidente, es profesor, académico, investigador. Lo leemos numerosas veces cada vez que queremos aprender sobre derecho procesal, así que feliz que desde Tucumán podamos hacer este ciclo de podcast que va a ser escuchado en todo el país y, ¿por qué no?, pasar inclusive fronteras a otro lugar del mundo, porque la tecnología nos da esas posibilidades. Así que feliz de esta nueva edición de Procesando el Derecho. Es así, Celeste, comparto con vos, porque de esta manera la Asociación Argentina de Derecho Procesal se abre al mundo con este ciclo de podcast. Como bien dijiste, estamos con un expresidente de nuestra Asociación Argentina de Derecho Procesal, también un académico muy reconocido que tiene numerosos trabajos escritos y también que participa en varias asociaciones de profesionales que se dedican al derecho procesal y bueno, nos va a comentar seguramente muchas anécdotas y algunas reflexiones. Hola, querido doctor Jorge Rojas. Hola chicos, bueno, es un placer estar con ustedes, les agradezco la presentación, son unos mimos que no creo merecer, pero bueno, siempre el cariño que tengo por ustedes me hace sentir acompañado y agradecido en este caso por haberme invitado a participar de este nuevo emprendimiento, por el cual desde antemano ya los felicito, ¿no? Porque me parece una idea muy linda como para poder mantener el contacto. Sobre todo me interesa mucho el contacto con los jóvenes a mí, porque creo que son la simiente de nuestra asociación y del futuro de nuestro país. Y bueno, con esa visión, eh, cuando me invitaron, dije que sí, sin dudarlo. Así que estoy a disposición. Muchas gracias por todo. Y nosotros muy agradecidos de haber aceptado esta propuesta. Así que empezamos a transitar este camino y si usamos la metáfora del camino, en nuestro camino profesional lo hemos conocido y lo conocemos, por eso es que podemos llegar a comentar quién es. Pero nos gustaría que usted se pueda presentar, que nos pueda decir quién es Jorge Rojas y que así quienes nos estén escuchando en este momento puedan conocerlo de su propia voz, ¿no? Bueno, la verdad que la primera pregunta es muy linda, pero muy difícil de contestar porque uno se tiene que identificar autodefiniéndose. Una vez un colega que litigaba en contra mío me decía, vos sos un abogado hasta el tuétano. O sea, yo creo que soy un amante del derecho y como amante del derecho lo que más me gusta es la docencia, porque toda la tarea de investigación que uno hace cuando, no solamente por escribir un artículo o escribir un libro o participar en algún tipo de evento que requiera alguna elaboración que lleve a desarrollar una investigación, sino por la posibilidad de transmitir ese tipo de conocimientos a la gente. Me parece que es una tarea que yo creo que es la más loable de todas las tareas que existen sobre la Tierra. No sé si estaré a la altura de lo que debería ser, porque no soy quien para evaluarme a mí mismo, pero en fin, en general tengo un buen feedback con los alumnos y con la gente que cursó conmigo, porque
tienen algunos buenos recuerdos de mí y me lo dicen. Entonces, creo que cumplo en líneas generales con esa función. Y bueno, yo soy un abogado litigante, me recibí hace mucho tiempo, me recibí en el año 78, 1978, así que hace unos cuantos años que ejerzo la profesión. Siempre ejercí como abogado, luego tuve la suerte de acceder por una iniciativa que tuvo el maestro Lino Palacio, que me convocó a presentarme en un concurso en el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio. Y bueno, además ahora soy árbitro. Entonces ejerzo la función, soy un abogado que está de los dos lados del mostrador, digamos. Ejerzo la profesión como abogado y desde el año 2001 que ingresé al Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, hace ya 22 años, ¿no? Que ejerzo también del otro lado del mostrador. Primero como director del proceso, el proceso en el arbitraje, el proceso estaba a cargo mío, y ahora desde el año 2015 como árbitro, ejerzo la función de árbitro en el tribunal. Y bueno, además de ser abogado y de ser árbitro, soy profesor titular de Derecho Procesal en la Universidad de Buenos Aires, que creo que es el cargo más importante que tengo. Así que me enorgullece pertenecer a la Universidad de Buenos Aires porque es la universidad más importante del país, es una de las universidades más reputadas en América Latina, está primera en los rankings de universidades de América y bueno, me parece que es una universidad que tiene figuras muy prestigiosas y queridos maestros con los cuales tuve la suerte de formarme cuando empecé mi carrera ya por 1972, 73 más o menos. Estoy en una época muy difícil del país, la verdad es cierto, pero bueno, por suerte pude estudiar. Hubo un periodo en donde sufrí un bajón, una depresión enorme porque el golpe militar cerró la universidad. Eso fue en 1976. Y yo estaba cursando, creo que entre las materias que cursaba, si la memoria no me falla, estaba cursando Derecho Procesal en esa época. Y cerró la facultad y bueno, más o menos la cerró en el mes de abril. Y yo la pregunta que me hacía es qué va a hacer de mi vida, porque ahí se me estaba yendo la vida. Y entonces, bueno, tuve la suerte de que se normalizara la situación y se cursó un solo cuatrimestre que fue marzo, abril y después octubre y noviembre, y se abrió aproximadamente en octubre, noviembre y bueno, pudimos terminar las materias que cursábamos. Pero créanme que fue una época muy, muy difícil en la que me tocó estudiar a mí. Pero por suerte la universidad me dio lo que soy. Y hoy trato de retribuírselo de la actividad docente. La verdad que es impresionante la trayectoria que tiene y me quedo con una frase. Usted se describió como amante del derecho al iniciar su presentación y con su trayectoria yo me doy cuenta que es un gran estudioso del derecho y a la vez eso lo llevó a ser un gran maestro del derecho. Y a mí me gustaría consultarle cómo surgió la motivación, el deseo, la inquietud de dedicarse al estudio y a la investigación del derecho procesal. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Qué lo motivó a estudiar tanto y hoy convertirse en lo que es? Mirá, si te puedo contar una anécdota de cómo entré a la facultad yo, siempre me gustó algo vinculado a lo que no eran las ciencias exactas, sino las humanísticas, ¿no? Entonces me gustaba mucho lo que era historia, me gustaba mucho lo que era política y, digamos, leía mucho sobre esas cosas. Pero pensé que en la facultad podía hacer una carrera como escribanía y se estudiaba en la Facultad de Derecho eso. Y claro, cuando empecé la carrera, en el primer año, al ver ya las materias que tenía que cursar y empezar a cursar Civil 1, después materias afines como Derecho Constitucional,
dije, yo quiero ser abogado, no quiero ser otra cosa. La verdad que estaba recontra convencido que no quería ser escribano, sino que quería ser abogado. Y seguí estudiando Derecho y seguí estudiando, pensando en ser abogado. Y cuando estaba desarrollando la carrera, el derecho procesal es lo que me permitió algo así como entender la carrera. Porque cuando yo hacía la carrera, yo veía que era una suma de conocimiento la que iba adquiriendo, ¿no? Y esos conocimientos, yo estudiaba Civil 1, estudiaba Civil 2. Por ejemplo, en Civil 2 lo tuve de profesor a Jan Vías. Y en la comisión mía, el profesor era Jan Vías, o sea, estaba a cargo de él la comisión. O sea, lo tenía Jan Vías directamente de profesor. No daba clases muy entretenidas, debo reconocerlo, pero era todo un honor tener un profesor de esa envergadura. Pero era como sumar conocimientos, era sumar conocimientos sobre Civil 1, sobre Civil 2, sobre Civil 3, y así sumar conocimientos. Hasta que un día, cuando cursé Derecho Procesal, fue una cosa distinta para mí. El derecho procesal fue algo así, yo lo visualicé y lo expliqué muchas veces en mi cátedra para explicarle a la gente de mi cátedra que el significado que tiene el derecho procesal en la carrera. Fue como que en mi cabeza se abrió un libro. Esto es lo que sentí gráficamente cuando cursé derecho procesal. Y ese libro abierto era el derecho procesal porque me permitió entender todo el derecho. ¿Por qué me permitió entender todo el derecho? Porque me decía cómo tenía que hacer las cosas. Entonces la suma de todos esos conocimientos de derecho sustancial, de alguna manera se cristalizaron en el derecho procesal. Y eso es lo que me permitió entender cómo era la carrera, cómo funcionaba el mundo del derecho. Y así es como me dediqué al derecho procesal y empecé a trabajar en el derecho procesal. Ingresé en la cátedra del maestro Enrique Falcón en el año 1986. Y le dije a Falcón, le digo, mire doctor, yo me quiero inscribir porque hubo un llamado para auxiliares docentes. Y yo en ese momento estaba yendo a la facultad porque estaba estudiando una carrera de especialización que era la carrera de especialización en asesoría jurídica empresaria. Y la verdad me iba muy bien, estaba estudiando muy entusiasmado la carrera y apareció un cartel en la facultad, varios carteles, cursos de formación de auxiliares docentes en derecho procesal. Claro, yo era un tipo muy retraído, porque no sabía si tenía condiciones para ser profesor, ni mucho menos. Pero siempre me había interesado, siempre sentí una atracción por eso. Y entonces decía, curso de formación de auxiliares docentes, cátedra del doctor Falcón. En esa época el doctor Enrique Falcón trabajaba en la Facultad de Derecho. Y entonces me lo fui a ver a él, porque yo con él no cursé Derecho Procesal. Él fue profesor mío en Derecho Romano, pero cursé con él en la época que yo estudié, había que hacer un curso sobre una monografía jurídica, era un curso de investigación, y él enseñaba investigación, ¿no? Y aprendí a investigar ahí con él, cómo se llevan las fichas, cómo se hacía la investigación y demás. Y entonces de ahí lo conocía y tenía contacto, más allá que le dije que había sido profesor de Derecho Romano. Le dije, mire, doctor, yo me quiero anotar en la carrera como para la formación de auxiliares docentes, pero yo no tengo 10 en procesal. Yo creía que tenía que tener 10 en procesal. Y entonces hay una imagen que no me la puedo borrar nunca de mi cabeza, que Falcón estaba muy resfriado el día que yo lo fui a ver. Y entonces me miró por arriba de los lentes, se sonaba la nariz, y me miraba por arriba y me dice, este es un curso para formación de auxiliares docentes, no para alumnos que hayan tenido 10. Me fusiló ahí derecho y entré y entré. Y lo gracioso de todo esto fue de que el curso se hizo, duró 2 cuatrimestres,
Después seguimos, ¿no es cierto? Y después que duró los 2 cuatrimestres, que es un año, eh, había que dar concurso. Y el concurso lo tomaba, era una cátedra que había que tener miedo, porque el concurso lo tomaban dos tipos muy bravos. Uno era Enrique Falcón y otro era Alí Joaquín Salgado, que era el padre de José María Salgado. Y eran dos tipos duros. Y entonces estábamos todos con un susto terrible, éramos como 30 los que teníamos que dar el concurso. Y para mi gran sorpresa salí primero, me saqué un 10 y salí primero en el concurso. Y yo, por supuesto, creía que había dado un buen examen, nunca pensé que iba a tener la nota más alta. Y así fue como empecé. Y empecé como ayudante de segunda. Al año siguiente había cursado las primeras materias en la carrera docente, porque en nuestra facultad se hace una carrera docente que dura 2 años. Y haber cursado las primeras materias, que fueron durante un año, fueron 4 materias, me permitió acceder al cargo de ayudante de primera. Y siendo ayudante de primera, ya Falcón me nombró en el año 1987, fue esto creo. Me nombró adjunto interino. Claro, a mí se me cayeron las medias cuando me dijo, mira, te voy a nombrar adjunto interino, vas a estar a cargo de la comisión tal y cual. Por supuesto que se me cayeron las medias. Y sentí una alegría enorme, se me salía el corazón del pecho. Pero me obligó a estudiar de otra manera. Y estudiar de otra manera significó lo que uno recomienda cuando está en la cátedra, que es estudiar la materia por libros de envergadura, no por cualquier libro, estudiaba por tratados, códigos comentados y preparaba resúmenes. Resúmenes que los tengo guardados en alguna carpeta de recuerdo. Y entonces iba a la clase, iba con los resúmenes y daba las clases y las daba bien. Porque los alumnos me decían que estaban contentos. Pues se entiende, está claro, se necesita. No, no, está bien, está bien. Y bueno, y así empecé. Pasaron unos cuantos años. Le consultaría sobre otro aspecto porque estamos hablando de la trayectoria docente generalmente, pero como sabemos, fue nuestro presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y quisiéramos que nos ilustre un poco cómo fue ser presidente de la asociación. Otro tiempo en donde se me volvieron a caer las medias. Cuando se hizo el Congreso de Derecho Procesal en Corrientes en el año 1997, la anécdota que tengo para contarles es la siguiente. Yo le digo a Enrique Falcón, ¿te parece que sería bueno que nos aglutinemos todos en algún tipo de asociación o institución que nuclea todo el ámbito del derecho procesal? Me dice, en eso estamos trabajando. Y la respuesta de Falcón fue muy seca, fue terminante y seca. Por supuesto no hablamos más y bueno, nos fuimos al Congreso y siguió el Congreso. Al día siguiente, yo bajo a desayunar y veo en el hotel que en el desayuno, en una punta, estaban reunidos Morelo, Arasi, Berizonce, Falcón, Peirano y Ángela Ledesma. Y vi que estaban hablando, por supuesto, ni me acerqué ni mucho menos. O sea, en aquella época el respeto a los mayores, el respeto casi reverencial, ¿no? Y entonces dije, qué raro, qué reunión, qué bárbaro. Entonces pasó el tiempo y me fui enterando de que estaba en ciernes la formación de una asociación argentina de derecho procesal. Y entonces, en esa asociación argentina de derecho procesal, un día se reunieron quienes la fundaron, que son todas esas personas que les dije que estaban reunidas como Morelo. Y me convocaron a una reunión y me ofrecieron ser el secretario de la asociación. En serio, yo imagina que la alegría, la emoción que me había causado eso era impresionante, ¿no? Y entonces me dijeron si era el secretario y le dije que con todo gusto, que por supuesto que aceptaba.
Y esto tenía que ver porque en ese momento también la editorial Robinsal Culzoni estaba organizando el lanzamiento de una nueva revista que era una nueva revista para la editorial, que era la revista de Derecho Procesal. Y lo primero que me aclararon fue que querían que sea secretario de la revista, pero que la revista no tenía nada que ver con la asociación, porque la revista era un emprendimiento privado de la editorial. Digo, bueno, está bien. Por supuesto, me habían ofrecido ser secretario de la revista. Y bueno, y cada uno de los miembros fundadores fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Primero fue Arasi, después fue Berizonce, después fue Peirano, después Falcón no quiso aceptar porque tenía algún problema y asume Oteiza como presidente, después asume Angelita Ledema, después asume Falcón, y claro, y ahí siguió la línea y venía yo después. Entonces supongo yo que me habrán nombrado porque estaba en la línea sucesoria, que por supuesto para mí fue un orgullo enorme cuando me dijeron, mirá, el próximo presidente vas a ser vos, así que prepárate porque seguí vos. Y digo, bueno, les agradezco, con todo gusto lo voy a hacer, espero que me salga bien. Y bueno, me salió justo en una época bastante embromada porque hicimos el Congreso de San Juan, que fue el congreso, me parece, uno de los más lindos que hubo y fue el congreso que más gente reunió porque tuvimos 1.008 inscriptos en ese congreso. Me pareció que había sido un congreso muy, muy lindo. Y luego nos agarró la pandemia, ustedes se acordarán. Y bueno, cuando nos agarró la pandemia, la asociación tenía que hacer algo. Y ahí, charlando con José María Salgado, con Romina Moreno, eh, surgió la idea de poder hacer encuentros a la distancia, porque no teníamos forma de hacer otra actividad. Y nos salió bastante lindo porque ustedes saben que me contaban que todos estaban esperando que llegara el miércoles para escuchar las charlas. Claro, porque era una especie de divertimento, porque ustedes se acuerdan del encierro que padecimos todos, ¿no? Y tuvimos la suerte, no sé si ustedes se acuerdan, de que convocamos siempre a profesores del extranjero, con lo cual eso le dio un poco más de riqueza a nuestra actividad, ¿no? Porque eran profesores venidos, mejor dicho, que nos hablaban del extranjero, y siempre esto nos brinda una amplitud de conocimientos y mejores posibilidades. Pudimos cubrir un bache bastante importante porque si no, no podíamos hacer otra actividad. Hasta que, bueno, por suerte se levantó la pandemia, nos agarró a mitad de camino. Ustedes se acordarán que tuvimos que suspender el Congreso de Mendoza y después el Congreso de Mendoza medio como a los remiendos, pero pudimos hacerlo porque hubo que hacerlo a tambor batiente porque había estado todo parado y hubo que reciclar todo lo que se había empezado a preparar. Sería espectacular porque con Rubens pudimos estar y siempre es un placer estar en los congresos. Le dimos un espacio a los jóvenes que fue muy importante. Yo participé en el Congreso de Santiago del Estero como director del Congreso. En esa época Falcón era el presidente y me nombró director del Congreso. Hicimos un espacio para los chicos, para ustedes, para que pudieran trabajar en el Congreso y hacer una actividad en el Congreso. Y eso de alguna manera pervivió en el tiempo. Lo mantuvimos en San Juan, lo mantuvimos en Mendoza. Bueno, espero que se siga manteniendo. ¿Por qué? Porque esto me parece que les da no solamente un aliciente, sino que además los prepara. Pues mañana van a seguir ustedes. Y no es lo mismo estar preparado que no estar preparado. Y esta gimnasia que van adquiriendo es la que le va a permitir poder preparar en el futuro un congreso cuando Celeste o Rubén sean presidente de la asociación. Me gustaría saber, ya que hablaba de los congresos, cuáles son los beneficios de sumarse y participar de un espacio académico como la Asociación Argentina de Derecho Procesal. ¿Qué ventajas trae aparejado estar en este espacio académico?
Si a los jóvenes se refiere, yo creo que el hecho de pertenecer significa estar involucrado en un ambiente que es un ambiente académico, que es bueno que se conozca, porque es un ambiente distinto a un ambiente tradicional en donde ustedes pueden reunirse informalmente. Estar acá dentro es pertenecer a un ámbito que es esencialmente académico, en donde lo que significa es estar predispuesto a formarse. Y formarse significa tener la cabeza abierta como para poder participar en todas las actividades que se hagan. Nosotros fuimos muy persistentes, y ustedes lo vivieron en carne propia, en darle un espacio importante a los jóvenes para que los jóvenes realicen actividades. Y yo creo que, merced a la tarea que desarrollaron los jóvenes, por lo menos durante la presidencia mía, esto abarcó una actividad que nos involucró a todo el país. Por eso le dimos sentido al federalismo que tratamos de mantener siempre en la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Nosotros en la última época tuvimos un conjunto de 11 equipos que trabajaron a lo largo de todo el país sobre un tema que es novedoso, por cierto, es el tema vinculado a la inteligencia artificial. Y estuvieron comandados los equipos por dos jóvenes que eran Chumbita y Diego Casó. Comandaron esos 11 equipos haciendo la veces de coordinadores. Y además, José María Salgado y yo supervisábamos un poco la tarea, brindándoles un apoyo en todo aquello que fuera necesario. Y a mí me parece que aquel que le interese el ámbito académico y aquel que le interese por lo menos la materia, creo que sería ideal que se pueda involucrar en una asociación como la nuestra, porque es una asociación que brinda herramientas, brinda posibilidades. Acuérdense que vos, Celeste, estuviste trabajando en la parte vinculada a la biblioteca virtual que armamos con Analia Reyes en la biblioteca virtual. Y fíjense que nosotros pudimos recopilar trabajos que creo que hoy por hoy tenemos una pequeña biblioteca bastante interesante, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que quieren, por ejemplo, trabajar haciendo una monografía. Querido profesor, si nosotros tenemos que pensar en los cambios que produjo la asociación en el derecho procesal, porque sabemos que muchas veces la asociación fue una entidad a la que se le ha solicitado algunos puntos de vista, algunos consejos, algunos informes sobre algunos cambios que se proponían en el derecho procesal. ¿Cuáles les parece que fueron los aportes que le brindó la asociación al derecho procesal? A mí me parece que hay algo que es notorio en nuestro país, hablo de todo el país, y que creo que es una carencia que tenemos, que es la falta de vinculación que tiene la política con la universidad. A mí me parece que la universidad tiene mucho para darle a la política, y me parece que la universidad le puede brindar muchos recursos que la política no tiene, sea desde el punto de vista económico, como para brindar apoyo desde el punto de vista económico, sea desde el punto de vista técnico, sea desde el punto de vista del derecho. Es decir, voy a dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué mejor que consultar a la universidad para saber qué convendría reformar en determinada normativa o, por ejemplo, para hacer un código procesal, por darte un ejemplo? O qué mejor que consultar a la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, para que a través de la Facultad de Ingeniería en Sistemas nos dé un apoyo para tener un sistema de inteligencia artificial en la justicia que pueda funcionar adecuadamente y que permita un sistema de justicia razonable, adecuado y quizás con bajos costos. ¿Qué mejor que consultar a la universidad para que desde el punto de vista económico nos dé alguna semblanza de
cuál es la situación que existe y cuáles serían los caminos que se podrían continuar para desarrollar una determinada tarea. Sin embargo, me parece que esto desde el punto de vista político está desperdiciado. Y entonces nosotros en la asociación, cuando me tocó a mí presidirla, trabajamos en alguna de esas líneas y, por ejemplo, hicimos unos comentarios críticos a lo que fue las bases que se tuvieron en cuenta para la reforma del Código Procesal. También hicimos un análisis crítico del proyecto de Código Procesal que se envió al Congreso en el anterior gobierno, ¿no? Pero ojo, ¿esto quiere decir que es una crítica? No, no. Lo que quiere decir es que ahí había un análisis crítico de determinada situación o determinados planteos o determinada normativa o determinados puntos de vista con propuestas para su mejoramiento, dando las razones. Esta era la idea que nosotros teníamos. Y esta es la idea que siempre transmitimos a los jóvenes. No sirve hacer una crítica por la crítica misma, que yo critico que todo está mal. No, no, esto no es el camino. El camino es decir, si en lugar de tener esto, podemos ofrecer esto otro. Y así es como sé que ustedes, porque yo participé, sé que ustedes para los 20 años hicieron un libro vinculado a la importancia que tiene la oralidad en nuestro sistema de justicia. Pero fíjense de qué forma ustedes festejaron. No festejaron haciendo simplemente una fiesta, que sería lo más sencillo. Festejaron estudiando, festejaron investigando y festejaron proponiendo cómo mejorar el sistema de justicia desde el punto de vista de la oralidad. Y esta es la riqueza que me parece que tiene que ver con los cambios que pueden venir de la mano de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. También hicimos un estudio que fue un análisis crítico de las reglas europeas para el proceso civil, que fueron elaboradas por Elie Midroa, que también, a pedido de uno de los miembros de la Corte Suprema, hay un trabajo nuestro que está desarrollándose, no sé si algún día saldrá publicado el libro ese, pero todo esto quedó compendiado en libros. Son libros que tienen que ver con los trabajos que nosotros hicimos. De la misma manera que hay libros vinculados a las jornadas de profesores, que son las jornadas que nosotros hacemos para los profesores de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Algún día tal vez alguien se dé cuenta, desde el punto de vista político, que nosotros existimos. Y tal vez alguien se da cuenta de que le podemos brindar un apoyo. No sé si será bueno o malo el apoyo, pero que estamos para esto, estamos para esto. De la misma manera que nosotros estamos inscritos en la Corte Suprema de Justicia como amicus curiae, como institución que brinda opiniones sobre algunos casos relevantes, que también es otra forma de brindar un aporte de la asociación, tal vez para el mejoramiento del sistema de justicia. Quizás algún día nuestra voz se escuchada. Pero bueno, estas son algunas facetas de lo que podría significar el aporte desde el punto de vista de la asociación para que sea útil para el común de la gente. Yo siempre sostengo que hacer un código procesal no es hacer un código para figurar en el bronce, sino es hacer un código en beneficio de la gente, porque la gente cuando tiene un problema tiene que resolverlo de una manera sencilla, rápida, tiene que ser un camino para encontrar una solución. Y esto significa hacer un código sencillo, simple, con fórmulas que no sean complejas y que le permita a la gente encontrar una solución dependiendo de una jurisdicción que cumpla un rol comprometido con la sociedad. No que sea, como digo yo cuando hablo de la oralidad, ¿qué hacemos cuando hay un juez sordo? Y digo, como eufemismo, juez es sordo cuando no participa con el activismo que debería asumir para cumplir su rol. Y acá hay un detalle muy importante que es la preponderancia que tiene la figura del juez en el desarrollo de nuestro sistema de justicia. ¿Y esto qué significa? Esto significa trabajar en un cambio de mentalidad, sobre todo por parte de la jurisdicción, porque hay jueces que creen que porque son jueces están ya para estar en una estatua, ¿no?
y creen que saben todo y conocen todo, y entonces como son jueces, asumen una actitud casi monárquica. Y ser juez es brindar un servicio a la comunidad. Y ser juez implica tener empatía con la gente, implica la posibilidad de ayudar a la gente a resolver sus conflictos. Esto es el derecho. El derecho sirve para eso, sobre todo el derecho procesal, porque dice cómo hay que hacer para resolver el conflicto. Entonces, tenemos que ayornar nuestras carreras, tenemos que ayornar nuestra currícula y tenemos que trabajar en ese cambio de mentalidad que permita el acercamiento de la jurisdicción a la gente. Esta es la importancia que tiene, desde mi modesto punto de vista, que la Asociación Argentina de Derecho Procesal pueda cumplir con ese tipo de rol y brindar aportes hacia la comunidad, como lo que modestamente tratamos de hacer, ¿no? Así es, doctor. No queda duda que la Asociación Argentina de Derecho Procesal es un referente, ¿no? A nivel país y quizás hasta a nivel internacional del derecho procesal, y que brinda a su vez grandes oportunidades a quienes se inician en el estudio, investigación y en la academia del derecho procesal. ¿Qué consejos le daría a los jóvenes y a las jóvenes que quieran incursionar en esa tarea del estudio, investigación, redacción, producción del derecho procesal? ¿Qué consejos se puede llevar un joven que se quiera animar, sobre todo? Porque el primer desafío es animarse, es participar, es sumarse. ¿Qué consejos daría usted? Mirá, la verdad que es muy difícil decir dar consejos, porque, digamos, es ponerlo a uno en un lugar que no corresponde. Pero sí puedo sugerir algunos caminos a seguir. Y el primero de todos es la autoconfianza en sí mismo, como para tratar de saber que se puede emprender un camino y que lo más importante para emprender un camino es dar el primer paso. Si yo sé que quiero acceder a ser, por ejemplo, voy a decir algo muy sencillo, a ser un buen abogado, el primer paso es saber que voy a tener una formación sólida como para ser un buen abogado. Y para eso voy a tener que estudiar. Ahora, si eso yo lo involucro dentro del derecho procesal y lo involucro dentro de la pregunta tuya en relación con las personas que se quieran acercar, y lo primero es dar ese primer paso, que es acercarse a la asociación y ver de qué manera, entrando por internet, me puedo vincular a la asociación. Veo cómo me puedo asociar a la asociación, veo qué cursos dan en la asociación y veo en la facultad en donde estoy o en la universidad a la que pertenezco, qué cátedras hay, si es que quiero acceder a trabajar en una cátedra, porque mi interés es en investigar, y seguramente, por lo menos eso sucede en mi cátedra, ¿no? Seguramente si hay un titular de cátedra que les pide, como les pido yo, por ejemplo, a los ayudantes, que me hagan un trabajo sobre tal o cual tema, o que me hagan una investigación sobre tal o cual cosa, o que los invito todos los meses a que tengamos una reunión y en la reunión podemos debatir algo o escuchar a un profesor o llevar un tema para que lo desarrollemos nosotros mismos, lo discutamos nosotros mismos. Todas tareas que son tareas intracátedra. Esa tarea intracátedra es la que nos va a permitir ir para afuera con otra formación, ¿eh? Para los que son oyentes que pertenecen a la Asociación Argentina de Derecho Procesal y que forman parte, digamos, de algún staff, como puede llegar a ser una cátedra, o participar en cursos, o participar en la Comisión de Jóvenes Procesalistas, en algo similar a lo que sería una pequeña organización de una índole similar a la que les estoy diciendo. Creo que lo más importante es, en primer lugar, ser una buena persona. Antes de estar bien formado en derecho, lo primero que tengo que hacer es ser una buena persona. En segundo lugar, si ustedes se quieren formar bien en derecho, ya saben lo que tienen que hacer, lo que tienen que estudiar. En tercer lugar, el mejor reconocimiento que pueden llegar a tener es no competir con nadie, sino saber que la competencia es con uno mismo, porque el éxito y el fracaso
nos van a pertenecer siempre a nosotros. Fracasar significa haber aprendido una lección nueva, de algo que no tengo que hacerlo de la manera que lo hice. Si puedo tener la ventaja de tener la lucidez suficiente como para entenderlo, esto me va a permitir un crecimiento, sin ninguna duda. Y el éxito significa, precisamente, haber mejorado mi performance anterior. Yo tengo que mirar cada día cómo estoy mejor que antes. Y este es el éxito, no es compararse con nadie, ni sacar ventaja de nadie, ni pretender ser el número uno en todo lo que hago. No, el número uno tengo que serlo conmigo mismo. Y esto de la competencia, lo digo, para evitar confusiones, sobre todo a los jóvenes. Morello decía, no hay que andar a los codazos por la vida. El mejor reconocimiento que puede tener uno es el reconocimiento que le hacen sus propios pares. El respeto de sus propios pares es el mejor reconocimiento que podemos tener. Y para eso, lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos creciendo a través del tiempo y ese crecimiento es el que nos va a permitir tener contacto con mucha gente. De acuerdo a cómo crezcamos, eso es lo que vamos a recoger el día de mañana como fruto de todo nuestro devenir. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para no pisarle el pie a nadie. Llegamos a este punto final de este encuentro. Con Celeste nos despedimos y lo despedimos, doctor Rojas. Fue un encuentro de mucho enriquecimiento, de llevarnos siempre un mensaje que para nuestra profesión y para nuestra vida personal y profesional, por supuesto, nos aporta y quedamos reflexionando. Muchísimas gracias por participar. Fue un placer conversar con usted en esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, el placer es mío, chicos, y les agradezco mucho la invitación. Espero haberles sido útil y si no, ya saben que siempre estoy a disposición. La intención fue transmitirle algo valioso o que sea valioso o que lo puedan evaluar ustedes los jóvenes, que son lo más importante que tiene la asociación. Así que les mando un abrazo grande a todos y a todas y que estén bien y a no aflojar, sigan adelante. Sin dudas, muchas reflexiones valiosas, como decía el profesor Rojas, y así en este punto final damos un cierre a este podcast y nos encontramos en la siguiente edición, en la siguiente entrega de este ciclo de Procesando el Derecho. Esto fue Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Procesando el Derecho. Seguinos en Instagram en @aadprocesal y entérate de todas las novedades de la asociación.